Y eso ocurre también. Ya, lo que quiero es ir revisando la pornografía, ¿ya? Bueno, se van a poner de acuerdo con, por favor, porque hay una clase después del primer examen, me parece, de signos y síntomas del cáncer, que tiene horario especial, que nos apoye esa clase del doctor Henry, que prefiero que él se las dé, que es experto en la especialidad, y van a buscar un horario, va a tener que ser de noche, no sé qué horario puedan tener para que coincidan todos. Estábamos conversando con Luisa, ¿ya? Después lo tocan. Mañana vamos a respetar el día que ha dicho la autoridad por ser el aniversario de la facultad. Entonces, feliz día por mañana. Va a haber prácticas, ¿ok? En uno de los grupos. Ya fueron avisados los doctores de prácticas. Luisa, ¿algo más? Sí, doctora. El horario que estaba viendo más o menos con la calendarización de los cursos es a partir de las 9:30 de la noche, Ay, porque ya. a esa hora estamos libres. Justo es lo que no quería. A ver, yo lo voy a llamar al doctor nuevamente porque él me volvió a poner que podía el 3, el 7. Espérenme un segundo, por favor. Sí, doctor. Te piqué plata. Por cierto, no me dejaste ni. Me metiste uno, ¿no? Sí, apagas la luz. Muy bien, jóvenes. Siendo 1:59, ¿quieren empezar? ¿Cuántos tenemos en el auditorio? 103, doctora. 102. Ya. A ver, un minuto más. Ya es las 2. Ya, empiecen, jóvenes, por favor. Ya, doctora. Perdón. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. En la presente oportunidad vamos a presentar la intoxicación por hidrocarburos y derivados. Empezaré con la primera parte. Mi nombre es Leonardo Flores. Como objetivos tenemos identificar las fuentes de exposición, clasificar los hidrocarburos para distinguir su clínica. Una vez hecho esto, poder elaborar un diagnóstico y tratamiento y así también describir los efectos de los hidrocarburos en el organismo. Esta parte introductoria me corresponde a mí, entonces empezando por la definición, estos son compuestos formados por hidrógenos y carbono, como pueden ver en la estructura a su lado izquierdo, y como pueden ver, tiene varios usos y varias presentaciones. Lo podemos observar en líquido, sólido, gaseoso. Y lo importante de esto es que la exposición a estas sustancias puede causar riesgos significativos para la salud. Dentro de los niños vamos a ver la importancia y es que lo reportado al menos en Estados Unidos es que hay 14.000 exposiciones pediátricas anuales en Estados Unidos. La forma de la exposición a estos elementos es en un 75% la ingestión y van a representar la edad. En estos casos, la mayoría de niños tiene de 5 años a menos, que van a representar un comportamiento habitual exploratorio que van a tener estos niños en este rango de edad, lo que va a condicionar a esta exposición. Entonces, si lo llevamos un poco a Perú, lo que pude recopilar es que la imagen, la tabla superior izquierda que pueden ver ahí, fueron un estudio en accidentes en el hogar en niños menores de 5 años de Trujillo, del Perú, y lo que podemos ver respecto al problema de intoxicación, el agente principal que se encontró más frecuente fue el queroseno. Luego la gasolina, detergentes y otros fármacos, pero recalcar este queroseno porque lo vamos a tocar más adelante. Asimismo,
El MINSA también reportó que el 90% de emergencias por traumas e intoxicaciones en niños obedece a accidentes caseros. De estos, el 7 y 10% son emergencias por intoxicaciones y en su mayoría los derivados del petróleo. Y igualmente la frecuencia mayor que tiene el queroseno en la exposición en estos casos. Describir un tanto la fisiopatología que puede afectar en general bastantes órganos, pero principalmente lo que se describe es en el pulmón, en el corazón y en el sistema nervioso central. En el pulmón, como pueden ver, las características son la aspiración pulmonar y la neumonitis química. En estudios animales lo que se pudo encontrar es que había una neumonía necrotizante grave, así como otros hallazgos como la destrucción del epitelio de las vías respiratorias, los tabiques alveolares y capilares pulmonares, así como la solubilización de la capa de tensioactivo lipídico. Si buscamos entender por qué o tratar de estimar la gravedad que va a tener un hidrocarburo el efecto, tendríamos que observar las tres características que se ven al costado derecho. Una es la viscosidad, que se refiere a la resistencia de un elemento, en este caso un hidrocarburo, a fluir sobre una determinada superficie. Si lo llevamos al aparato pulmonar, al sistema pulmonar, vamos a ver que una viscosidad más baja, es decir, una resistencia menor, va a tener como condicionante una penetración más profunda en el árbol traqueobronquial. Por eso se ve ahí una mayor toxicidad. Ahora también la volatilidad tiene o se refiere a la capacidad que tiene este elemento a estar en estado gaseoso o a vaporizarse. Entonces, mientras sea mayor, tenga mayor volatilidad, este elemento va a ser más tóxico y por lo tanto va a afectar al pulmón y también al sistema nervioso central. Ahora, la tensión superficial se refiere a la adherencia que van a tener las moléculas de esta sustancia. Si va a tener menos tensión superficial, entonces los compuestos se van a extender o se van a deslizar mucho más. Les ayuda a nosotros. Ahora, dentro del sistema nervioso central, la forma como va a llegar va a ser a través de los pulmones y a través del sistema digestivo durante la ingesta. Y va a ser importante los hidrocarburos volátiles, como el tolueno, xileno, benceno, la gasolina, que van a afectar, que van a difundir rápidamente. Entonces, como podríamos ver, presentaría euforia. Esta característica es principal por la cual se realiza de forma recreativa en ya adolescentes o niños más grandes que consuman esto, pero ya esto no es tan accidental. Ahora también, posteriormente, lo que también se vio en estudios animales, una depresión del sistema nervioso central como confusión o obnubilación. Y las características fisiopatológicas respecto al corazón es que estos elementos van a sensibilizarlo a las catecolaminas, pudiendo provocar arritmias, como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Para ver un poco o entender dónde podemos encontrar estos hidrocarburos, viendo su clasificación, primero los alifáticos, que son compuestos de cadena lineal, lo vamos a ver, por ejemplo, en el querosene, la gasolina, la nafta y otros, entre otros, como el aceite ligero, doméstico y otros lubricantes. Los terpenos son aquellos que incluyen trementina y lo podemos ver en diluyentes de pintura, tratamiento de gases y productos de limpieza de superficies y maderas, como por ejemplo el aceite de pino. Respecto a la clasificación de aromáticos, estos van a ser compuestos cíclicos y van a tener anillo benceno. Es así que también podemos ver acá la gasolina, diluyentes de pintura, pegamentos para zapatos, limpias, recargador y soldaduras líquidas. Y por último, los hidrocarburos halogenados, que podemos ver como quitamanchas, limpiadores de frenos, entre otros. Una vez revisado esto y ya más a detalle lo ejemplificarán algunos de estos mis compañeros, quisiera hablar por último de la prevención, y es que como pudieron observar en diapositivas anteriores, estos son normalmente causados por accidentes que se dan en el hogar y por ello la prevención está enfocada primero a mantener estos hidrocarburos en contenedores seguros. Como pueden ver, algunos de los hidrocarburos, como el querosene, tienen colores bastante llamativos o olores incluso. Entonces, ponerlos en botellas de bebidas gaseosas, por ejemplo, va a significar un riesgo. El almacenamiento
Seguro también va a ser importante ponerlos a al menos 1.5 metros fuera del alcance de los niños y también que no se encuentren fácilmente visibles. Etiquetas seguras, como pueden ver ahí, uso seguro, leer bastante bien las instrucciones de uso, así como evitar de repente tomar o usar bueno, se describe los fármacos, evitar tomar fármacos enfrente de los niños o evitar poner estos elementos enfrente de los niños porque también tienen un comportamiento de imitar a los adultos. Y por último, la eliminación segura, que también se recomienda enjuagarse y desechar, enjuagarlos antes de desecharlos. Los dejo con mi compañero Roberto para la intoxicación por queroseno. Muchas gracias por mi parte. No te vas a quitar el terno hasta las preguntas, por favor, Leonardo. Creo que les está Sí, doctora. molestando. Últimamente no usaban ternito ni corbata. Ok, Sí, vayan doctora, sí. guardando si tienen alguna pregunta los oyentes. Continúa, por favor, Roberto. ¿Alguien le puede pasar la voz a Roberto? ¿Algo pasa? Sí, doctora, dice que se le ha colgado un momentito, por favor. Ya, porque podemos ir avanzando con el otro expositor y regresamos. A ver, bueno, esperaremos un poquito. Ya, doctor. Disculpe la demora. ¿Se ve la cámara? Ya, ahora sí. Bueno, entonces, como ya hemos mencionado, a continuación vamos a desarrollar la intoxicación por hidrocarburos dependiendo de cada uno de estos, dividiéndolos un poco por los tipos. Vamos a empezar por la intoxicación, perdón, por querosene. Es quizás la más frecuente y por lo tanto la que más relevancia tiene para nosotros. Entonces, en cuanto a las generalidades, el queroseno es un líquido inflamable, semitransparente, que tiene una ligera coloración amarillenta. Esto va a depender más específicamente de la fracción de donde se extraiga. Eh, Generalmente se considera como una mezcla de varios hidrocarburos y se obtiene a través de la destilación del petróleo natural. Fue utilizado desde un principio en estufas y lámparas, aunque en la actualidad se utiliza más como combustible de aviones de reacción y en la fabricación de algunos insecticidas. También se usa como disolvente para la calefacción doméstica, como dieléctrico en procesos de mecanizado por descargas eléctricas, y antiguamente también se solía utilizar para iluminación, como por ejemplo en lámparas. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción que tiene el querosene? Primero debemos tener en cuenta que hay tres vías de absorción. Estas van a ser a través de la ingesta, de la inhalación o vía cutánea por contacto. La viscosidad del querosene va a ser inversamente proporcional a la toxicidad, y esto también refiriéndonos a los demás hidrocarburos. En otras palabras, los hidrocarburos pesados y viscosos son bastante menos tóxicos que los que son más fluidos. Estos pueden alterar la fluidez de las membranas en el tejido nervioso y disminuir el flujo sanguíneo que se dirige hacia el cerebro por un mecanismo que a día de hoy aún no se encuentra 100% aclarado. Las complicaciones que más frecuentemente vamos a encontrarnos en intoxicaciones por querosene van a ser una neumonitis química, esto por aspiración pulmonar, es más frecuente con hidrocarburos alifáticos, una depresión del sistema nervioso central que puede incluir depresión respiratoria, irritación dérmica e irritación ocular en el caso de contacto, alteraciones de la médula ósea, más frecuente en hidrocarburos aromáticos, sensibilización cardíaca al efecto de aminas, y por último, hepatotoxicidad, esto por la liberación de radicales libres que producen peroxidación lipídica. A continuación tenemos la toxicocinética, que es lo que va a ser en sí el queroseno
dentro del cuerpo. Entonces, tiene 5 puntos principales, que son la inhibición del surfactante pulmonar, alteración del ABQ, puede provocar neumonitis química en el caso de aspiración, alveolitis hemorrágica y por último necrosis tisular. ¿Qué vamos a ver nosotros en un paciente que ha sufrido una intoxicación? ¿Cuál va a ser la clínica? En el caso de que haya existido una aspiración pulmonar, se va a presentar tos, síndrome de dificultad respiratoria, cianosis, vómito, taquipnea, podemos encontrar runcos y crépitos diseminados. También puede haber disminución del murmullo vesicular y edema pulmonar, llegando a algunos casos también a aparecer tiraje. En ingestiones va a causar náuseas, vómito, ocasionalmente puede causar gastroenteritis hemorrágica y algunos compuestos pueden ser absorbidos o producir toxicidad sistémica y manifestar así en el paciente confusión, ataxia, letargia, cefalea, que pueden terminar evolucionando hasta desarrollar un coma, convulsiones, compromiso hepático o renal e incluso arritmias cardíacas, esto por una sensibilización miocárdica. Entonces, específicamente por sistema, ¿cuáles son los síntomas y signos que vamos a encontrar? En cuanto a las vías respiratorias, vamos a ver una dificultad respiratoria, generalmente por la inhalación, o inflamación de la garganta, que puede causarnos o puede favorecer esta dificultad respiratoria. En cuanto a oídos, ojos, nariz o garganta, va a haber principalmente visión y en el caso de dolor, y en el caso de los ojos, puede perderse o verse afectada la visión. En el caso del sistema gastrointestinal, vamos a ver dolor abdominal, puede presentar sangre en las heces, quemaduras a nivel del esófago y vómitos. Estos vómitos también pueden presentar sangre. A nivel, a nivel circulatorio, puede haber un desmayo y puede disminuir bastante la presión arterial. Esto se presenta rápidamente y termina derivando en shock. Y por último, a nivel del sistema nervioso, vamos a ver que pueden presentarse convulsiones, coma, disminución del estado de alerta y reacción, mareos, somnolencia, sensación de ebriedad conocida como euforia, dolor de cabeza, marcha vacilante y por último debilidad. Ya en cuanto a la piel, serían solo dos, que son quemaduras e irritación. ¿Cómo nosotros vamos a realizar el diagnóstico de un paciente intoxicado? Hay que tener en cuenta que es de muchísima importancia, aproximadamente 60-70% del diagnóstico real, el proceso de anamnesis. En la anamnesis debemos indagar acerca de cómo ocurrió, cuáles son las características del tóxico y hacer posible que se nos presente una muestra o envase del producto que ha consumido, para nosotros hacernos una idea de cuál es el tratamiento adecuado. Un poquito menos importante vendría a ser el examen físico. Acá vamos a ver principalmente irritación de la mucosa y puede haber incluso sangre. Y por último, en cuanto a exámenes de laboratorio, lo que se recomienda es una radiografía de tórax. Esta debe ser realizada a las 6 horas. Antes no aparecen los signos. Y bueno, aparte puede solicitarse oximetría, análisis de gases arteriales, entre otros, incluyendo un hemograma también. En el caso de que los pacientes estén confundidos y no puedan proporcionar los antecedentes o no cuenten con un acompañante, la exposición al queroseno puede sospecharse si es que el aliento o la ropa tienen olor o se encuentra el envase cerca de ellos, en el caso de encontrarlos en el lugar donde lo consumieron. También hemos visto que una de las complicaciones más frecuentes va a ser la neumonitis por aspiración. Para el diagnóstico de la neumonitis, esta se debe realizar por los signos y los síntomas y por una radiografía de tórax. Vuelvo a repetir, la radiografía de tórax se debe realizar aproximadamente 6 horas después de la ingestión, dado que antes no se van a presentar signos a nivel de la radiografía. Si es que se llegase a sospechar de una insuficiencia respiratoria, también se deben medir los gases en sangre arterial o AGA. Y por último, en el caso de que veamos toxicidad del sistema nervioso central, se va a diagnosticar mediante un examen neurológico o una resonancia magnética. Aquí podemos ver la radiografía. Para la neumonía aspirativa, la radiografía de tórax nos va a mostrar un infiltrado con frecuencia que se va a encontrar en los segmentos pulmonares declives, es decir, los segmentos basales superior o posterior del lóbulo inferior. De nuevo, la radiografía debe ser tomada 6 horas después del consumo del tóxico. Y bueno, lo que nosotros vamos a encontrar son sombras confluentes de tipo alveolar y vamos a poder ver densidades pariliales de tipo moteado. Por último, en cuestión del tratamiento,
Se debe realizar el ABC, administración de oxígeno en caso de necesidad, se debe intubar y ventilar de forma mecánica en el caso de que se presente una depresión del sistema nervioso central. A continuación, se deben realizar de forma inmediata las medidas de descontaminación. Por ejemplo, en el caso de un contacto dérmico, se debe realizar un baño exhaustivo con agua y jabón, enfatizando el lavado a nivel de los pliegues, el pabellón auricular, el cuero cabelludo y la región periumbilical. Algunos autores recomiendan también, en el caso de ingestión, diluir el contenido gástrico con agua a razón de 10 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. E incluso se dicen que se puede administrar una papilla de leche para disminuir la absorción del queroseno. Ya después de esto tenemos 5 pasos, que son suministrar oxígeno y brindar asistencia ventilatoria en caso de ser necesario. 3 pasos que son cosas que no debemos hacer nunca, bajo ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se debe ni inducir el vómito ni realizar un lavado gástrico. Esto porque nos genera un mayor riesgo de generar neumonitis química o neumonitis aspirativa. Tampoco está recomendado administrar carbón activado y en el caso de que se presenten convulsiones, se debe manejar con diazepam a razón de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo y esto repetir incluso cada 5 minutos en caso de ser necesario. De ahí en más, el tratamiento va a ser paliativo o sintomático. Bueno, doctora, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que sería la intoxicación por anilina. Antes de empezar, vamos a ver las características de la anilina. Vamos a ver que la anilina pertenece al grupo de las aminas que es aromática, por lo tanto se va a utilizar tanto en la materia prima como en la industria química. También se va a utilizar para la síntesis de varios productos orgánicos, como tenemos tintes, colorantes, isocianatos y productos fitosanitarios. Entre ellos tenemos herbicidas, fungicidas, hasta fármacos explosivos y de química fina. También la anilina se da en la fabricación de intermedios para la síntesis de poliuretanos, así también en la industria de caucho como antioxidantes y acelerizador en la vulcanización. También se utiliza como disolvente en la elaboración de perfumes, barnices, resinas. Vamos a ver que la anilina es un líquido aceitoso, incoloro o hasta amarillo claro. Y la temperatura ambiente que tiene, y en suma ponemos a temperatura ambiente, vamos a ver que se va a oscurecer con exposición del aire o la luz. Pero generalmente, ¿dónde vamos a encontrar esto en Perú? En Perú lo encontramos, por ejemplo, vendiendo ahí en forma de polvo y lo utilizan para mezclarlo con acerrín para hacer muchas figuras en la plaza de armas. ¿Y cuál es la importancia de la anilina? Porque nos va a producir una methemoglobinemia y eso a la vez es por la hemólisis. ¿Cuál es la clínica de la anilina? Según la clínica se va a dar según el nivel que va a tener de metahemoglobina. Tenemos en el 15% se va a dar cefaleas, taquicardia y captimia. Del 20 al 45% nos va a provocar mareo y debilidad. Y del 55 al 60% hipotensión arterial, bradicardia, arritmias graves, acidosis metabólica, convulsiones, coma, muerte. Debemos saber que la toxicidad de la anilina se va a explicar por la capacidad de los nitrobencenos que van a formar aductos o uniones covalentes con las proteínas de los eritrocitos. Por lo tanto, ¿cómo sería? La fenilhidroxilamina y el nitrobenceno nos va a dar metahemoglobina y es un indicador potencial de toxicidad. Pero ¿cuánto se necesita para que nos dé toxicidad? Se necesita generalmente 1,5 gramos por cada 100 mililitros. Con esta cantidad ya se va a poder observar síntomas. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Tenemos que primero ver los antecedentes, porque como mencionaba, está tanto en la industria, todavía que se ha puesto, que tu familia trabaja con anilina. Luego tenemos que ver la sospecha clínica, ver los síntomas por porcentaje de metemoglobinemia. También hay que identificar después la metemoglobinemia. También por esto vamos a ver que se puede medirse en la orina, que es un método cualitativo. También el paminofenol, que es el metabolito, pero no es tan específico. Otro signo que se puede encontrar también es cuando sacamos sangre, vamos a ver que se va a ver un color sangre tipo color chocolate, un chocolate oscuro. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser manejo por vías aéreas, acá soporte, y el azul de metileno, que sería una infusión lenta a 1 o a 2 miligramos por kilogramo. Y si no es efectivo, ya hay que realizar la exsanguinotransfusión. Ahora explica un poco de la fisiopatología de la metahemoglobina. Vamos a ver que como hemos visto, la metahemoglobina va a tener la capacidad de transformar mediante un proceso oxidativo el núcleo ferroso de la hemoglobina, que es el Fe+2, a un férrico, a un hierro trivalente, que es un Fe+3. Luego esto lo transforma la hemoglobina en metahemoglobina
y sus efectos tóxicos se va a ver por la menor capacidad de transportar oxígeno, y por lo tanto va a provocar la hipoxia celular. Y la oximoglobina restante va a aumentar su afinidad por el oxígeno, por lo tanto nos va a dar un resultado, una entrega disminuida de los tejidos. Como está disminuido, también va a haber una disociación y nos va a dar que la hemoglobina esté por el lado izquierdo. Entonces esto va a incrementar más todavía la hipoxia celular. Y vamos a ver que el aumento de hemoglobina en la sangre nos va a producir dos tipos de síntomas. Por un lado nos va a poner el color cianótico, que es característico de la piel y mucosas, y por otro lado los síntomas que van a ser ya dependientes de la hipoxia tisular. Además vamos a ver que varias sustancias nos van a causar la hemoglobina y eso nos va a dar finalmente la hemólisis. Gracias. Bueno, compañeros, doctora, vamos a continuar con la intoxicación por acetona. A ver, voy a tomar el control un ratito. Ya, ¿se puede ver? Ya. Bueno, tenemos la acetona. Precisamente este viene a ser un disolvente, es la 2-propanona. Está en varios productos de limpieza, tanto industriales como en el hogar. Y es un solvente líquido, es incoloro, volátil, inflamable y tiene un olor dulce. Y esto es muy atrayente para los niños. Y el sabor también viene a ser dulce, típico de las cetonas, ¿no? También como fuentes de exposición, o sea, vamos a tener de que lo vamos a tener en el hogar en forma de pinturas, como ya dije, disolventes, en el esmalte, en los kits esmaltes, precisamente estos productos para las uñas y los productos de limpieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ingresa en el cuerpo? El acetona usualmente no viene a ser tóxico, solo si se supera la ingestión de 200 a 400 miligramos es donde vamos a tener este tipo de mecanismo de acción, ¿no? Pero prácticamente va a reaccionar en los pulmones y también en el tracto gastrointestinal. Esto va a producir de que va a actuar con el alcohol deshidrogenasa sobre el isopropil del alcohol y entonces ahí va a generar el cambio químico que viene a ser tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué viene a pasar acá? Es que no se va a transformar y se va a excretar sí, en la orina y en las mucosas respiratorias y teniendo una vida plasmática de 20 a 30 horas. Y entonces, pues por eso es importante tratar este tipo de intoxicación. Entonces vamos a ver que se va a ver afectado, ¿no? Varias vías. Entonces vamos a tener una clínica, ¿no? En la clínica vamos a encontrar, bueno, por sistemas y por aparatos, la dificultad respiratoria, las náuseas, los vómitos, el dolor estomacal y vamos a ver, a veces hay émesis y hematemesis. En el aspecto renal va a haber necrosis tubular. em, en el sistema nervioso central, vamos a ver que el paciente está letargado, abotagado, con ataxia, ¿no? Parestesia, temblores, depresión de funciones motoras y llega a un estupor y hasta un coma, ¿no? Y dentro del metabólico, obviamente, ¿no? Siendo la acetona o un componente cetónico, pues va a haber acidosis, cetosis y hiperglucemia, ¿no? Entonces vamos a ver el diagnóstico, cómo lo vamos a hacer. Si encontramos a un paciente que está intoxicado, pues vamos a primeramente hablar, usualmente como son niños, usualmente vamos a hablar con los padres. Es por eso que nosotros vamos a tomar atención en el relato, en la historia clínica, y vamos a mandar a hacer los exámenes pertinentes, que vienen a ser los de orina, los de sangre, el nivel de glucemia, si es que está comprometido el sistema nervioso central, el nivel de electrolitos, porque ya hemos visto que hay una afectación metabólica. También la función hepática, porque es el primero que se va a enfrentar a la intoxicación. Y la gasometría también. Bueno, en el tratamiento, primeramente tenemos que tener muy en cuenta que no hay que inducir al vómito, porque usualmente los mismos productos dicen, ¿no? A inducir al vómito, pero eso no está contraindicado. Se hace un lavado de boca con agua, si es que se puede, y el transporte del paciente a una zona ventilada. Se da el soporte respiratorio si es que se puede, si es que se tiene a la mano el soporte respiratorio necesario. El lavado gástrico también de ser necesario, porque hemos visto que en algunos casos está contraindicado. Y lavar el área de la piel contaminada con agua y con jabón. Y eso sería todo. Bueno, Jonathan, pedí que se vistan de
de traje, pero bueno, la corbata Michi está bueno. Creo que todos van a traer corbata Michi a partir de hoy. Continúa, Nefeli. Sí, doctora. Bueno, vamos a continuar con la intoxicación por benceno. Mi nombre es Nefeli Calcina Guaita. El benceno es conocido también como benzol. Es un líquido incoloro de olor dulce. Se evapora al aire fácilmente y es sumamente inflamable. En sí, la mayoría de la gente puede empezar a detectar el olor al benceno en el aire cuando está en concentraciones de 60 partes de benceno por millón de partes de aire, y lo van a empezar a reconocer como benceno cuando la concentración alcanza 100. Por otro lado, se detecta el sabor de benceno en el agua cuando estas alcanzan concentraciones entre 0.5 y 4.5. El benceno lo vamos a encontrar en el aire, agua, suelo, entonces por lo tanto proviene tanto de fuentes industriales como naturales. Entre las industriales tenemos que varias industrias usan benceno para fabricar otros productos químicos, como por ejemplo el estireno, que lo vamos a encontrar en los plásticos, el cumeno, que lo encontramos en varias resinas, el ciclohexano en nylon y fibras sintéticas. También se usa en la manufactura de ciertos tipos de caucho, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y plaguicidas. Y entre las fuentes naturales tenemos las emisiones volcánicas, incendios forestales, y también lo vamos a encontrar en las industrias de petróleo, gasolina y en el humo de los cigarrillos. En cuanto a la toxicocinética y el metabolismo del benceno, tenemos que la absorción del benceno se da por 3 vías: inhalatoria, digestiva y dérmica. En la vía inhalatoria, la mitad, el 50% del benceno que es respirado va a pasar a la corriente sanguínea. Cuando es por vía digestiva, casi todo el benceno es absorbido, y en cuanto a la dérmica, solo se absorbe una mínima cantidad. Una vez que este es absorbido, el benceno se irriga a través de la corriente sanguínea y puede ser almacenado transitoriamente en la médula ósea y en los tejidos grasos. Este benceno es biotransformado por oxidación a través de un catalizador que es el citocromo P450-12-1 en el hígado y solo P450 general en la médula ósea. Los principales metabolitos que vamos a tener van a ser 3, que son el fenol, el ácido fenilmercaptúrico y el ácido mucónico. Tanto la biotransformación como la excreción es rápida, entonces va a tener una vida media biológica inferior a 2 horas. Pero como este es almacenado transitoriamente en tejidos grasos adiposos, pueden retener una pequeña cantidad de benceno durante varios días después del final de la exposición. Y en cuanto a las vías de eliminación, tenemos que el menos de 1% se va a eliminar a través de la orina, y del 10 a 50% en el aire expirado, y esto va a depender de la actividad física y la importancia de tejido adiposo. El resto es biotransformado, y bueno, la mayor parte de benceno es metabolizado en el hígado y la médula ósea, que se excretan en la orina como sulfatos y glucoronatos. La cantidad, ahora vamos a pasar al cuadro clínico, y bueno, en sí la cantidad de benceno y la duración de la exposición, esto nos puede indicar el tipo y la severidad de los efectos que puede producir este. Cuando hay una exposición breve de unos 5 a 10 minutos vía inhalatoria, a niveles muy altos de benceno en el aire pueden producir, incluso llevar directamente a la muerte. A niveles altos, a concentraciones altas, puede producir una euforia inicial, después sigue el mareo, náuseas, cefalea, ataxia, convulsiones y llegan a un coma. En niveles más bajos pueden producir letargo, mareo, taquicardia, cefaleas, temblores, confusión y pérdida de conocimiento. Si se derrama benceno sobre la piel, puede haber eritema y dermatitis. El contacto con los ojos puede causar irritación y daño de la córnea. Y cuando hay ingestión a través de alimentos o bebidas que contienen niveles altos de benceno, pueden llegar a producir vómitos, irritación del estómago, mareo, somnolencia, convulsiones, taquicardia, coma y llegar a la muerte. Y en cuanto a niveles bajos a través de la ingestión, no se ha determinado exactamente qué síntomas puede producir.
Bueno, la gente que está expuesta a benceno durante periodos largos, meses, años, pueden sufrir daños en los tejidos que producen las células de la sangre, especialmente la médula ósea. Y una disminución de los glóbulos rojos nos puede conducir a una anemia. Y la exposición a benceno se ha asociado con el desarrollo de un tipo especial de leucemia, que es la leucemia mieloide aguda, que está determinado, que esto nos puede determinar al benceno como un carcinogénico en los seres humanos. Y también se ha demostrado que en estudios de animales preñados que inhalaban benceno por largo tiempo producían efectos sobre el feto, y estos efectos incluyen bajo peso de nacimiento, retardo en la formación de los huesos y daño de la médula ósea. Luego vamos a pasar para el diagnóstico de benceno. Aquí tenemos que tener en cuenta primero el antecedente de que el paciente haya estado expuesto a alguna fuente que contenga benceno, como ya les hemos mencionado, y la prueba del aliento debe llevarse al cabo de poco tiempo de haber sido expuesto, porque esta prueba no es muy útil para detectar niveles bajos y tampoco a largo tiempo. Luego tenemos la radiografía de tórax, que se realiza 5 a 6 horas después de la exposición, y esto es para descartar que se haya producido una neumonitis química. El benceno se puede medir en la sangre, sin embargo, como este desaparece rápidamente en la sangre, solo puede ser útil para detectar exposiciones recientes. Y en cuanto a la orina, aquí podemos medir los metabolitos del benceno, que son los 3 que ya hemos mencionado, y tenemos primero que la cantidad de fenol en sí en la orina va a ser solo útil cuando la exposición ha sido poco tiempo y no puede usarse para determinar con certeza a cuánto benceno se expuso, porque el fenol en sí también puede provenir de otras fuentes, como la dieta o el ambiente. Pero tenemos también los otros 2 metabolitos, que es el ácido mucónico y el ácido fenilmercaptúrico, que estos van a ser más sensibles y nos van a indicar con mayor certeza la exposición al benceno. Y entonces, en sí, la medición del benceno, tanto en sangre o los metabolitos de la orina, no pueden usarse como para pronosticar si van a ocurrir efectos adversos, pero el conteo de todos los tipos de células de la sangre y el examen de la médula ósea, estos sí se usan para determinar la exposición al benceno y sus efectos sobre la salud. En cuanto al tratamiento, tenemos que, lo primero que se tiene que hacer es retirar a la víctima de la fuente de exposición, que es lo que podemos hacer cuando es por vía inhalatoria. Se retira al paciente y ya se suele pasar los síntomas que pueda presentar. Y si se ingiere, se puede realizar un lavado gástrico en las 2 primeras horas, aislando la vía respiratoria con oxígeno suplementario, y finalmente monitorizar mediante electrocardiograma. Y bueno, estas vendrían a ser nuestras conclusiones, doctora. Ya, está bien el tiempo que han tomado. Las conclusiones son varias. He revisado la monografía, también está bien. Solo hay una zona, una parte en la que no, o sea, la separación de una fila de letras con la otra no está igual. Lo demás está bien. Me gusta la monografía que han hecho, las referencias también. Muy bien, ahora pasamos a las preguntas. Leonardo, creo que fuiste el primer expositor. Sí, doctora. Ya, voy a llamar a un representante del grupo 15A. A ver, vamos a llamar a María Cortés Gamboa. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Los expositores deben prender sus cámaras. Por favor, retiren la exposición y preséntense los expositores. Ya, pregúntale, por favor, Leonardo. Sí, doctora, entre la fisiopatología mencioné 3 características o propiedades que nos ayudaban a estimar qué tan peligroso era un hidrocarburo. Quisiera que mencione las 3. Bueno, me parece que uno se trataba de mayor volatilidad,
por lo que podía causar mayor toxicidad. Otro incluía lo que era tensión superficial, ¿sí? Y el tercero, si no me equivoco, era menos viscosidad. A ver, Leonardo, repítele tú en afirmativo para que no contesten mal en el examen, por favor. Sí, doctora, las tres características es volatilidad, viscosidad y la tensión superficial. Ok, corrige eso, María, porque tienen que estar atentos. Muy bien. Recordarles también que en este seminario lo importante o lo que es más frecuente que llegue a la emergencia, o voy a decir que era, porque antiguamente, si ustedes estaban en el centro de la ciudad, probablemente todos tenían su cocina a gas. Pero si vamos un poquito a la periferia, por ejemplo, Paucarpata, desde el Badén hacia arriba, son gente pobre que vive y cocinaban con querosene.